Y participar. El programa La Paz es una obra de arte, que es el programa independiente desde la Facultad de Arte para todo el tema de construcción de paz. Entonces, bienvenida Ana Milena y bueno, yo creo que podemos comenzar. Bueno, gracias Agustín y gracias por intercambiar conmigo ahorita antes de empezar. Eh, a mí me gusta empezar así, conversando, sabiendo quién nos está escuchando, porque realmente este es un proyecto que se hizo así, se hizo con personas, intercambiando entre personas, e intercambiando sobre todo cosas como imposibles. Queremos hacer esto y parecía algo imposible al principio. La misma asesoría que teníamos para escribir el proyecto, todo el tiempo se decía, no, eso no se puede hacer porque ustedes están locos. O sea, ¿cómo se les ocurre? Entonces, uno nunca sabe quién lo está escuchando. Mira, aquí ya tenemos un candidato para el taller. Entonces, hay siempre como esa naturaleza en el proyecto. Lo que yo quiero hacer es, Agustín me propuso este seminario para presentar un poquito el proyecto Transmigrar de manera pues muy resumida, pero atravesado por lo que ha significado para la Universidad de Antioquia, que es lo que me parece interesante, preparando la presentación, lo que me parece interesante como resaltar hoy aquí, ¿cierto? Entonces, sí, gracias. La idea es plantearles a ustedes como en términos de aportes, aprendizajes y desafíos, lo que significa este proyecto desde que iniciamos hasta hoy. Vamos a terminar, si todo va bien, en diciembre de 2025. Cuando Transmigrar empezó, hicimos muchos bocetos de logos. Fue muy interesante porque cada uno proponía un logo distinto y cada uno proponía el logo que para él representaba Transmigrar. Para mí, este logo no quedó o sea, esta era una propuesta, sobre esto se hubiera trabajado un posible logo, pero este logo no quedó, pero para mí representa ahora mucho de lo que es este proyecto, ¿cierto? De las raíces, es empezar como a florecer y ese árbol que viaja, esas estaciones, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, lo primero que les quiero contar es que este proyecto lo escribimos en el 2018-2019, que yo estaba haciendo un año postdoctoral en Toulouse, en la Universidad de Toulouse, y buscamos en las convocatorias Horizonte 2020 de la Unión Europea las temáticas que había en las convocatorias de movilidad. Transmigrar es un proyecto de movilidad científica, es decir, de investigadores que viajan de un lugar a otro y que hacen circular ese conocimiento entre esos lugares. Esto es fundamental porque es, digamos, la convocatoria a la cual nos presentamos. Y en ese momento la Unión Europea tenía 11 ítems. Todavía no, ni siquiera había empezado la pandemia, estamos hablando de 2018. Yo volví a Colombia de mi postdoctorado y a los 8 días cerraron Colombia. Casi que me quedo allá, no hubiera tocado irme nadando de Europa. Entonces, pensamos una convocatoria de movilidad, presentamos un proyecto con una movilidad importante y empezó la pandemia, ¿cierto? Entonces fue muy impresionante cuando salimos beneficiados porque el mundo estaba parado. Todo el mundo, literalmente, el mundo estaba detenido. Pues, ¿cómo hacían? Primer aprendizaje interesante en el proceso de escritura del proyecto, para todos los que escriben y crean proyectos de investigación. Es el tema de la generación y apropiación del social del conocimiento, que son los dos objetivos últimos de todo proyecto de investigación y por el cual se rige toda convocatoria, empieza en el momento en que usted lo está escribiendo. Normalmente pensamos que son los resultados al final, cuando usted los publica, o que es eso que usted va a entregar a la comunidad, lo que es apropiación social del conocimiento, y resulta que no. Desde el día mismo en que se nos ocurrió
que así como yo había viajado a Toulouse a hacer un postdoctorado, qué rico que hubiese artistas que vinieran, profesores que se movieran, y la asesora de la Unión Europea nos decía, imposible. Ese día empezó la apropiación social del conocimiento, porque defender ante esa dinámica universitaria investigativa de esa Comisión Europea en ese momento, lo que es la investigación-creación, ya era producción de conocimiento. Entonces, todo el proyecto lo hemos asumido así. Un gran aprendizaje, y para la Universidad de Antioquia todavía más fuerte. Entonces, conformamos un equipo de 14 estructuras entre sector académico y sector artístico y cultural. Esas 14 estructuras pertenecen a 4 países, porque era dentro de los términos de la convocatoria, 3 países de la Unión Europea y un país socio, que tenía que ser un país tercero, socio por decirlo así, y en ese momento pues elegimos que fuera Colombia. De Colombia participamos 2 instituciones, la Universidad de Antioquia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde queda la SAP, en Bogotá. Resulta que en Colombia nosotros, en la universidad, hacemos todo. Somos los docentes, somos los investigadores, somos los artistas. Aquí no teníamos que hacer ese diálogo intersectoral, porque son nuestros egresados los que crean esas compañías artísticas y culturales. Y el arte se hace desde la universidad, mucho. Entonces, de acá solo elegimos 2 instituciones académicas, porque como era intersectorial, de los otros países iban a poder venir a nuestra institución. No se puede hacer movilidad entre estructuras del mismo sector. El mismo país. Del mismo sector. No puede ser una estructura artística o una estructura artística. Tiene que ser académica, artística o académica, si es de Colombia hacia Europa. La convocatoria tenía un montón de requisitos. Entonces, nos planteamos la siguiente hipótesis de investigación, y era que las artes vivas, las artes escénicas, las artes performativas, las artes musicales, sonoras, pueden contribuir a transformar modos de existencia, experiencias relacionadas con la experiencia migratoria. Y que la experiencia migratoria deja en nosotros una experiencia de vulnerabilidad importante, ¿cierto? Vulnera muchas de nuestras condiciones, y que con las artes vivas eso lo podemos transformar. Eso es una hipótesis que, como decía en estos días el investigador, uno parte siempre de hipótesis que ya está seguro de que sí, ¿cierto? Está seguro de que son. El tema era cómo desde la ciencia y las artes demostrábamos eso, porque lo que va a ser interesante en Transmigrar va a ser el trabajo interdisciplinar. Esa fue nuestra hipótesis. Nuestro objetivo era crear una red de personal de investigación y innovación interdisciplinar e intersectorial entre Europa y América Latina. Por eso los 14 socios y estos 4 países. Hoy podemos decir que la red está creada, ¿cierto? Ya se van a dar cuenta como por qué. Entonces, para que ustedes se ubiquen, antes de entrar más en la experiencia mundial, Transmigrar está dividido en 6 paquetes de trabajo, ¿cierto? Tenemos un paquete de trabajo 1, 2, 3 y 4, y 2 paquetes que son transversales, el 5 y el 6. En el primer paquete nos propusimos observar, ya ahorita van a ver qué fue que hicimos. En el segundo evaluar, en el tercero modelar, en el cuarto implementar, y en el paquete 5 está todo lo que es la comunicación y la diseminación de la información de lo que hace Transmigrar. Y en el 6 es la evaluación constante del proceso. Hay un plan de calidad que se ha haciendo semestre a semestre, incluso hubo que contratar una compañía italiana que es la que hace todo el seguimiento del plan de calidad de Transmigrar, donde se meten todos los indicadores, etcétera, como en un proyecto de investigación. Entonces, ¿qué hace la Universidad de Antioquia en Transmigrar? La Universidad de Antioquia se mueve y acoge. Es lo que hacen todos nosotros. Transmigrar tiene 475 meses
de movilidad en 5 años. Inició en el 2021. El resultado fue en el 2020, el mundo estaba firme. En el 2021, con permisos extraordinarios, logramos empezar a transmigrar. Y del 2022 al 2025 ha sido todo lo grueso. 475 meses en que personas de distintas partes de las estructuras se han movido. Ahora, ¿para qué nos movemos? Ya vamos allá. La Universidad de Antioquia realiza 162 meses dentro de esos 475. Somos la tercera parte del proyecto como institución, ¿cierto? A pesar de que somos 14. Pero hay estructuras, por ejemplo, vamos a decir, aparte de teatro, de Toulouse, son 2 personas, ellos en su compañía. En la Universidad de Antioquia somos un montón. En la universidad somos 34 a la fecha de julio de este año. Vamos a ser 34 investigadores que habrán participado en el proyecto. Y hemos recibido 49 movilidades entrantes. Es decir, acogemos esos investigadores. Es decir, hemos recibido 29 personas en 49 meses. Una movilidad es igual a un mes. ¿Para qué los recibimos? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que vienen a observar? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar? ¿Qué hacen a otro lugar? ¿Qué hacemos con lo que observamos? ¿Y hacia dónde va la investigación? Eso es transmigrar. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que el mundo estaba parado? Cuando el mundo estaba parado y nos llaman y nos dicen, transmigrar, se presentaron 78 proyectos a la Unión Europea y premiamos 3. Y entre ellos estaba Transmigrar, que fue muy impresionante para nosotros en ese momento. Decidimos que aunque estuviese detenido, nosotros íbamos a hacer una preexperiencia para ser observado. ¿Qué es lo que se observa en Transmigrar? Los talleres o las prácticas artísticas que hay en esos países en el trabajo con comunidades vulnerables. La Universidad de Antioquia, la Facultad de Artes, tiene distintas acciones en ese sentido y tiene el programa La Paz es una obra de arte que invierte un montón de experiencias, el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Ciencias Sociales en el trabajo con comunidades. ¿Y qué nos interesaba? Una población específica en el eje 11 de la Unión Europea, que era migración y desplazamiento. Migración forzada, migración forzada. Entonces, decidimos hacer un primer taller, a ver cómo nos iba. Pero la Unión Europea nos dijo, no podemos desbloquear todo el presupuesto porque el mundo está quieto. Entonces tocó buscar alianzas. ¿Qué alianzas buscamos? Alianzas con la Unidad Especial de Paz de la universidad, en ese momento casi que recién creada, y nos aliamos con la Facultad Nacional de Salud Pública y nos fuimos para el lado. Y trabajamos con 16 líderes desplazados inmigrantes en Urabá y hicimos un taller itinerante de artes con ellos. Tuvimos un gran aprendizaje. Primero, fue espectacular porque la universidad estaba cerrada. Entonces, toda la universidad era para nosotros. Todo el campus de Urabá. 2, porque es espectacular. Porque esos líderes se sintieron dueños de la Universidad de Antioquia, espacialmente hablando, pero fue muy interesante para ellos. 2, eso nos demostró que si la pandemia paraba la paz, no paraba la guerra. La pandemia no paró la guerra. La paz la intentó parar. Y nosotros fuimos. Nosotros no le confiamos a eso y fuimos. Y hubo un gran avance ahí para luego ponerlo en el proyecto de investigación, que fue la relación profunda que hay entre la experiencia del desplazamiento, de la migración y el liderazgo. Esos 16 líderes que estaban en Urabá esperándonos cada 8 días, todos habían sido desplazados, migrantes, y todos con un proceso comunitario impresionante a partir de los lenguajes de las artes.
todos trabajaban en contra del reclutamiento forzado, todos trabajaban para trabajar el tema del desplazamiento con los niños, de resiliencia con sus jóvenes. Y eso para nosotros, aunque pareciera que puede ser, para nosotros fue muy revelador. Que nuestra misión dentro de Transmigrar como Universidad de Antioquia era trabajar con formadores para que ellos puedan replicar después, porque Transmigrar no se va a poder quedar en esos 30.000 investigadores que se forman aquí, sino que la idea es que eso se expanda. Es un recurso muy grande que está poniendo el mundo, no lo estamos poniendo todos, es un recurso enorme, y la idea es que este conocimiento se replique, se expanda, se multiplique. Entonces, en ese momento, como Universidad de Antioquia, tomamos esa decisión. Nuestras participantes van a ser líderes. Marina es líder, piel adentro, en su comunidad, en su comuna. Entonces, empezamos a trabajar con ellos, reconociendo esa experiencia de migración, esa afectación que deja, esos duelos que deja el desplazamiento, pero esa capacidad luego de transmisión, de liderazgo en su comunidad. Ahí hay un hallazgo muy importante para la Universidad de Antioquia y nosotros dentro de Transmigrar mantuvimos esa línea. Somos el único socio que trabaja con ese enfoque, ¿cierto? Bueno, entonces, paquete por paquete, ¿cómo fue avanzando la investigación? ¿Qué ha significado eso en la universidad? En el primer paquete de trabajo, cuando ya el mundo se desbloquea un poquito y nos dice un año más, pero con tapabocas, en ese primer paquete lo hicimos en España, nos encontramos. El objetivo era cómo vamos a ser los investigadores que nos movemos para observar las prácticas artísticas de cada socio. Uno que ve cuando va a un taller de artes, ¿cierto? Uno que puede decir de lo que ve. Entonces nos reunimos 45 personas en España, en Granada, y estaba Orlando, estaba Agustín, y creamos una guía para la observación de talleres artísticos. Cuando yo creamos una palabra, que suena muy bonito, pero eso fue un trabajo, un consenso muy grande de conceptos, negociación, comprensiones diferentes de la disciplina de cada uno. Habían antropólogos, psicólogos, artistas, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Y hicimos mesas de trabajo. Fuimos inventando la metodología a medida que íbamos acordando cosas. De ahí se creó un documental muy interesante que se llama Tejido o cómo trabajar juntos desde diferentes disciplinas y culturas a partir de las artes. ¿Cómo hacer para trabajar desde la escucha? ¿Cierto? Y desde el borde de la disciplina de cada uno, porque cada uno decía, no, pero es que en antropología entrevistamos así. Ah, no, pues que en arte nosotros hacemos así. Pero entonces, ¿cómo hacer para que desde ese borde hubiese un ejercicio de escucha profunda del otro? Y como yo digo siempre en clown, la escucha profunda del otro no es quedarme callado, ¿cierto? Sino como yo luego integro en mi saber y en mi discurso el saber del otro. Y eso fue lo que logramos hacer en esa guía de observación, que es una guía pues es compleja porque son muchas cosas a mirar. Queríamos mirar el cuerpo, queríamos mirar cómo se comporta la voz, queríamos mirar cómo funcionan con los materiales escénicos, qué pasa con las personas cuando llegan a un taller, ¿cierto? Cómo eso se transforma, pero cómo se da cuenta de eso. Porque en las artes, pues hay, por supuesto, que hay toda una parte que es muy objetiva, que está ahí latente, pero hay todo ese contenido sensible, subjetivo, y cómo íbamos a dar cuenta de esa experiencia de las personas. Efectivamente, salimos de Granada después de ese acuerdo con esa otra vez que salimos de Granada al segundo paquete de trabajo de Transmigrar, que fue observar 26 talleres que se hicieron en los 4 países. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En la Universidad de Antioquia, Transmigrar ha sido un proyecto que nos ha digamos, hecho reflexionar desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos.
desde el ámbito administrativo, operativo, científico, académico, artístico, lograr en la universidad, ustedes saben que aquí no se mueve un lápiz si la administración no avala, no está de acuerdo, si el otro no escribe la carta, si no sale la resolución. Todo el andamiaje, toda la telaraña que corre por debajo de Transmigrare es enorme, pero tengo que decir, en todos los espacios donde yo he tenido que presentar Transmigrare, y yo he presentado en muchos países, yo me siento súper orgullosa de ser parte de esta universidad, porque la universidad nunca nos ha dicho que no. A veces dicen, pues, sí, como sí con dificultad, pero nunca nos ha dicho que no. Ha habido un proceso muy precioso, yo tengo que decir, de creer en lo que estamos haciendo desde la Facultad de Artes y desde los investigadores de las otras áreas. Y ha sido conformado en esa red que les digo, esa telaraña que hay debajo de Transmigrar, pues por personas que han puesto mucho de sí mismos, porque es que irse a otro país, irse un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 11 meses, uno en principio cree, tiene una ilusión, como todo ejercicio de migración, de viaje, uno cree en unas expectativas, uno se pone un universo por delante y muchas veces ese no es, o no está preparado para enfrentar esa separación o ese desarraigo o esa cultura con la que se va a encontrar. Y los 35 investigadores de la Universidad de Antioquia han hecho un ejercicio enorme. Agustín se fue con su familia, yo me fui con mi familia, y desbaratar la vida por un proyecto como eso es algo muy impresionante. Entonces yo creo que Transmigrar se sostiene en el esfuerzo de las personas, más que en la institución misma. Nosotros somos esa institución. Entonces, nos fuimos a observar 26 talleres en los 4 países. Primer hallazgo interesante en esa observación, el dispositivo taller en las artes. Ese es el espacio que, claro, en América Latina se ha hablado mucho de eso, la creación colectiva, la creación colaborativa, artística, la producción plástica, audiovisual, en ese dispositivo, pero estudiar el dispositivo mismo, porque en las artes hacemos talleres, ¿cierto? ¿Qué significa un espacio de taller? Que es un encuentro que se hace entre un grupo de personas, que no trabajamos de una manera jerárquica ni vertical, que trabajamos de manera horizontal, que el diálogo y la co-creación son un ejercicio constante que se transforma dentro del dispositivo del taller, que usted empieza con unas ideas claras, que eso se puede transformar y ir hacia otro lugar, y no pasa, al contrario, es el proceso del taller. Estudiar ese dispositivo del taller resultó ser algo que no nos habíamos propuesto porque era como muy evidente, ¿no? Los artistas en los talleres, pero cuando nos empezamos a dar cuenta del valor que eso tenía como dispositivo de investigación y creación, como dispositivo de creación, como dispositivo incluso de producción artística, porque de muchos talleres salían producciones luego para confrontarse a un público, a una exposición, a una socialización. Entonces, ese dispositivo ha sido muy estudiado y para nosotros como Universidad de Antioquia resultó ser como darnos cuenta de que nosotros ahí teníamos una experiencia impresionante y que no habíamos reflexionado sobre él, ¿cierto? De ese encuentro creativo en el que se disuelve toda frontera, paradójicamente, con el tema de Transmigrar, el taller resultaba ser un espacio de acogida como a un país donde todos somos bienvenidos. Entonces fue muy bonito descubrir ese dispositivo. Observamos esos 26 talleres. ¿Sí? ¿Qué hizo la universidad dentro de esos 26? Es decir, ¿a qué acogimos personas? Pues acogimos investigadores que vinieron a estas 3 experiencias. Mientras que Transmigrar va andando,
digamos, el proyecto macro, pues va andando con los costos indirectos de Transmigrar, va andando lo que las estructuras hacemos. ¿Ok? Eso hay que organizarlo para el momento en que vienen las personas, ¿cierto? Entonces hicimos 3 talleres. Hicimos el taller itinerante Artes para la Paz, que fue un taller que hicimos con la experiencia previa de Urabá. Lo hicimos en Medellín con líderes sociales, con la experiencia de migración y desplazamiento. Empezaron 27 personas, no me acuerdo cuántos terminaron, pero casi todos. Hicimos el taller de práctica, no, este fue, bueno, este es de la segunda parte, ya sé por qué, por la hicimos el taller del testimonio del Sí, testimonio de desplazamiento y migración del gesto a la reparación. gesto, que fue donde participó el grupo de mujeres de piel adentro, lideresas y artistas. Hicimos un trabajo en territorio de teatralidades de la memoria en la que vivía el fuerte, que es el donde estuvo Ana María en el taller. Y entonces en cada taller nosotros acogíamos a los investigadores internacionales, ellos observaban y aplicaban la guía que hicimos en Granada, ¿cierto? Hallazgo espectacular, que uno creyera que no. ¿Qué fue la naturaleza de la observación? Las ciencias sociales, las ciencias duras, siempre han hablado de ese lugar del observador. Bien, o lo separamos del sujeto o reconocemos que hace parte del proceso de investigación, que no hay esa separación, pero lo que no habíamos reconocido es la multiplicidad de la observación. Usted puede ser un observador itinerante, usted puede ser un observador especialista, usted puede ser participante itinerante, usted puede ser un observador medioscópico, usted puede ser un... ¿Cuál es esa naturaleza? Es decir, ¿qué pasa conmigo como investigador cuando yo me meto dentro del taller, me salgo del taller, escribo la guía, resulto amigo de los participantes? ¿Qué va pasando con esa observación? Entonces, eso fue construyendo con otro hallazgo interesante, multiplicando, digamos, ese rol y evidenciando algo que lo decimos mucho, pero lo estábamos viviendo y es, no podemos investigar por un problema pensando en responder a un problema que nos atraviesa. Y los investigadores que venían resultaban impresionantemente atravesados por la propia dinámica y problemática del taller. Era muy interesante ver cómo venían de Toulouse, de Dinamarca, como investigadores, ¿cierto?, de las ciencias sociales y humanas a observar este fenómeno del taller y cómo terminaban completamente tirados en el piso, revolcados con los participantes, cantando, llorando, bailando, amigos y ya de verdad que las fronteras de la investigación se empezaban como a preguntar. Entonces nosotros hicimos estas experiencias que fueron observadas. Impresionante trabajo en ese momento de la investigación. La pregunta por la ética. Cualquier proyecto que trabaje con intervención en seres humanos debe pasar por una evaluación y un comité desde el punto de vista de la ética, la bioética. Nosotros, digamos, ese proceso no estaba regularizado en la Universidad de Antioquia ni en ninguna universidad. Usted aquí se puede presentar al CODI sin un aval del comité de ética. Usted se puede presentar a un proyecto de ciencias sin un aval del comité de ética. Pero en ese momento, en el Gran Agreement, que es el documento que se firma con la Comisión Europea, había una parte de ética donde decía la estructura que piense que el trabajo con los seres humanos puede acarrear algún riesgo debe pasar por el comité de ética. Primer encuentro, vaya encuéntrese con el comité de ética de la Universidad de Antioquia y explíquenle que somos investigadores creadores, artistas y que efectivamente en nuestros talleres la gente se afecta. Es que si no te afectan, pues no pasa nada.
¿cierto? Pero explíquele eso a un comité compuesto por 12 médicos, psiquiatras, que además tienen toda la razón cuando le dicen a uno, bueno, ¿qué va a hacer? Usted va a movilizar a esa persona, ¿qué va a hacer? Nosotros nunca nos habíamos puesto esa pregunta. Entonces, nos hicimos esa pregunta y entre las acciones, es decir, identificamos los riesgos. Aquí hay un riesgo de revictimización, aquí hay un riesgo de activar una herida, un recuerdo, un dolor, un sentimiento. Entonces, ¿qué van a hacer? Es decir, desde las artes, ¿cómo nosotros íbamos a empezar a mitigar esos riesgos? Para nosotros eso ha sido un aprendizaje impresionante, impresionante. Entonces, trabajar con acompañamiento de psicólogos, de trabajadores sociales, que tanto desde la disciplina de la psicología o del trabajo social entiendan qué es lo que nosotros estamos haciendo, no porque no entendieran, sino que comprendan cómo nuestros procesos y nosotros comprender cómo es importante una contención emocional, un acompañamiento, un primer auxilio psicológico. Cómo nosotros como artistas no nos habíamos puesto todavía en esos zapatos. Habíamos dicho, eso lo hace la salud, ¿cierto? Y la salud ha dicho, no, eso ustedes los artistas. Y poco a poco hemos ido entendiendo, de verdad, yo sí creo que hemos tenido interdisciplinaridad en ese sentido, comprendiéndonos, aceptándonos y ayudándonos mutuamente. Gran trabajo para la Universidad de Antioquia, implementar acciones post talleres. Porque usted viene, investiga, trabaja con una comunidad, ellos vienen, le dejan a usted toda esa experiencia y usted hace la investigación y ellos se van. ¿Y usted qué hizo? Los instrumentalizó. ¿Qué hizo? Pues, primera acción ética, cómo nosotros íbamos a retroalimentar esa experiencia. Entonces, hemos hecho algunas acciones, no son suficientes, nunca son suficientes, algo que también hemos aprendido es el acompañamiento después del taller. Vinieron, lo hicieron, se movilizaron, se conocieron, hubo una emergencia de un montón de relatos de vida y qué pasa después de eso. Entonces, hemos hecho algunas cosas y le hemos hecho seguimiento a eso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Termina uno conectado con unas personas toda la vida, se va a acabar Transmigrar y nosotros vamos a seguir viendo a Marina, a todas, vamos a seguir viéndolos a todos. Todavía dice de Venezuela me escribe por las mañanas y me pregunta cosas, quedamos conectados para siempre. Entonces, hacerle seguimiento a esas acciones, ese momento de escucha, qué ha pasado con ustedes, qué han hecho, y en eso se invierte mucha energía y muchos recursos. Pareciera que no, pero sí. O por ejemplo, el año pasado quisimos hacer una exposición con las memorias de esos talleres y los invitamos a verse en esa exposición. Y ellos mismos se exponían un año después la memoria audiovisual y con relatos construidos sobre su relato de la experiencia de la migración. Un proceso muy, muy impresionante, lo hicimos en la Cátedra Universitaria por la Paz y la tenemos para moverla por distintas partes. Esperamos que con todos los talleres podamos hacer ese post, ese momento. Eso es uno de los elementos de la mirada ética del proceso con esas comunidades. Hay muchos. El respeto, la dignidad, la autonomía, la beneficencia, qué les aporta el proyecto a ellos. Son una cantidad de principios de la ética que se tienen que materializar. No basta con que usted pida un consentimiento que diga que va a respetar. Eso se tiene que materializar en acciones. Eso es lo que se llama corresponsabilidad universitaria en un proceso de investigación con comunidades vulnerables. Y va a quedar grabado, la Universidad de Antioquia está en pañales en ese proceso. Porque la universidad le apoya a usted el proyecto, pero si usted años después va y dice, es que yo le estoy haciendo un seguimiento a esta comunidad, es que acá hay una mirada desde la ética, la universidad no le va a dar $9 para que usted haga eso. Prácticamente usted tiene que estar
Previendo eso, por eso empecé diciendo generación social del conocimiento, apropiación social del conocimiento, desde que usted lo escribe. Ese post taller, ese ejercicio posterior que usted hace de sí. Muy bien. Avanzó el paquete de trabajo y llegamos al paquete número 3 de Transmigrar después de 2 años. Adivinen con cuántos informes. 26 informes de observación, pero resulta que en esos informes habían 190 voces de personas, investigadores, participantes. Usted está escribiendo un informe y Marina dijo algo en su texto y usted cita, la participante dijo esto, el investigador dijo esto, el vecino que pasó por ahí, participó en el taller, hizo esto. Identificamos 190 voces dentro de los informes. Hubo que hacer un análisis del discurso cualitativo muy grande de ese texto. ¿Para qué? Para nosotros ver si la hipótesis, nuestra hipótesis tiene un verbo, que era que nosotros podemos contribuir, transformar la experiencia de migración y desplazamiento con las artes vivas. Entonces, ¿qué nos decían a nosotros esos informes sobre la transformación? Porque ningún observador escribió, aquí hay transformación. No, empezaron tímidos, empezaron silenciosas. De pronto, a partir de los servicios de trabajo corporal, hay más confianza en el grupo. Cuando se construyó más confianza en el grupo, los testimonios de vida afloraron. Eso es transformación. Entonces, en el análisis de ese discurso, tuvimos que identificar qué era transformación para transmigrar. Muy interesante, porque cuando hicimos reuniones de investigadores y hablábamos de transformación, hablábamos precioso. Nosotros, los artistas, no, la transformación, la evolución estética, el lenguaje, ¿cierto? El pasar por el cuerpo, la sensibilidad. Pero, ¿qué nos estaban diciendo dentro del espacio del taller las personas que venían a transformarse? Muchas cosas. Aquí hay unos gráficos que hizo el análisis del discurso en la Trasti, por ejemplo, ese análisis cualitativo, esas voces se identificaron y cuando vimos esos hallazgos de qué era la transformación en relación con lo que la observación pudo dar cuenta, tuvimos que ir a la teoría sobre la experiencia migratoria. Es decir, en los estudios que ha hecho las ciencias humanas y las ¿cuáles son las afectaciones a una persona que migra o que se desplaza por fuerza o no de su territorio? Y hay 7 que llaman 7 duelos migratorios. Es decir, la experiencia intercultural te afecta en 7 dimensiones. Entonces, pusimos transformación en el análisis del discurso es esto, versus las afectaciones. Para que nosotros entender efectivamente si sí estamos transformando la experiencia de la migración y la afectación que ella conlleva. Solamente les voy a contar una, porque son muchas, solamente les voy a contar una, y es el primer duelo, la primera afectación derivada de la experiencia migratoria tiene que ver con el desarraigarse de su grupo de pertenencia. Mi grupo de pertenencia puede ser mi familia, mi cultura, mi casa, mi grupo de baile, mi grupo con el que yo creo un sentimiento de pertenencia. Y esa primera afectación resulta que en el análisis había más de 14,000 frases que se referían a en este grupo vuelvo a sentir una familia. Me pongo que me pagan los créditos. En este grupo me siento parte de algo. ¿Sí? Eso es lo que pasa. En los talleres de artes, lo primero que se reteje es esa mirada
de su experiencia del desarrollo de ese grupo de pertenencia. Y eso lo retiene por el arte, porque con el arte empiezan a trabajar grupos, empiezan a trabajar desde el cuerpo, empiezan a escucharse, empiezan a encontrarse, a cantar juntos, a compartir esa sensibilidad. Y así encontramos varias categorías que se transforman efectivamente. Les nombro las primeras 4 como para que las tengan en cuenta. Es la del grupo, luego viene la categoría del cuerpo, y en el cuerpo se entiende todo el trabajo del tema emocional y físico, ¿cierto? Otra vez la expresión de emociones, porque en la migración te desconectas de eso, ¿ok? Luego viene la categoría de la vivencia, de las historias, de los relatos de vida, la autobiografía, cómo toma lugar en ese taller de artes por la narración y la representación. Y luego viene la dimensión creativa, cómo el lenguaje creativo puede simbolizar esas experiencias. Y hay otras, ¿cierto? Ahí está el esquema del análisis del discurso. Impresionante hallazgo para la Universidad de Antioquia. La disolución total entre investigador, observador y participante. Resulta como venían personas de lejos, es decir, las personas que venían de Dinamarca a observar un taller, y hay personas que emigraron y se desplazaron de Sonsón a Medellín, pues en los desplazados internos y los desplazados en Medellín, la disolución total y el encuentro por la experiencia sensible de la migración más que por nuestro rol de investigación. Y a eso le dimos mucha fuerza en la Universidad de Antioquia. Fue muy interesante para nosotros trabajar ahí. Bueno, perdón, sí. Y entonces, ya en el análisis del discurso es muy interesante porque ya uno cuando tiene las categorías, el sistema lo hace solo, usted ya le puede decir relacione categorías con lenguajes de las artes. Entonces le poníamos, listo, la categoría del grupo. ¿En qué lenguajes está más presente? Y el solo así nos decía, en todos los talleres que trabajaron performatividad, teatro, música, todo pasa por esa, todo restablece esa categoría. Entonces, con toda esa información, para hacer este análisis, yo me fui un año a Toulouse para hacer este trabajo. Y la Universidad de Antioquia, pues si lo puedes pasar, la Universidad de Antioquia se encargó de, con ese análisis, en julio del 2023, modelizar talleres. Prototipar talleres. De 26 talleres, nos dimos cuenta que esto es lo que transforma respecto a la experiencia migratoria. ¿Cómo podemos crear unos prototipos de talleres donde nosotros ya decimos, porque ya sabemos, este taller transforma estas experiencias? ¿Talleres de qué? Hicimos un análisis también entre esos 26 talleres, todos eran interdisciplinares, pero sí hay unos lenguajes que priman, ¿cierto? Hay unos lenguajes que, digamos, son el camino metodológico para eso. Y creamos seis talleres en lo espacio. Bueno, devuelvo, perdona, una cosita. Gran aprendizaje, porque es el ejercicio que estoy haciendo de transversalizar esto para la Universidad de Antioquia. A nosotros nos tocó organizar ese encuentro. Y nos tocó sentar a 41 personas a crear 6 prototipos con esos hallazgos. Fue una negociación impresionante. ¿Qué hicimos ahí? Un ejercicio de trabajo colaborativo muy interesante. Tuvimos de invitado a Carlos Beristain de la Comisión de la Verdad. Vino a Toulouse, él vino en Bilbao, pero vino a Toulouse y nos hizo una lectura como el reconocimiento social de la experiencia de migración que va a lograr la investigación transmigrar con estas personas. Y eso fue muy interesante, la mirada
desde afuera y una mirada tan situada, porque él tiene todo el conocimiento que estaba pasando en la Comisión de la Verdad con las víctimas en Colombia. Entonces fue muy interesante sentir que ese equipo, que nos peleábamos todos los días, si este ejercicio o el otro, si es mejor que empiecen por aquí o empiecen por allá, o que no, que que ese equipo escuchara la reflexión de Carlos, porque eso nos unió. Eso le dio una dimensión política impresionantemente contundente a eso que estábamos haciendo en Toulouse. Bien. Bueno, y también creamos una exposición audiovisual. Transmigrar trabaja con un servidor que se llama Humano, donde va toda la información que tiene un reglamento de protección de datos, que son 69 cláusulas que nos toca cumplir para que esos datos estén protegidos y resguardados por cada investigador. Hicimos una exposición audiovisual a partir de las categorías. Entonces, por ejemplo, la categoría grupo, usted encontraba 100 fotografías de talleres hechos en todo el mundo donde se resaltaba ese trabajo grupal. Entonces, esas condiciones de luz y la rama holística para que eso empiece a rodar. Listo. Creamos 6 talleres prototipos. Creamos una maleta que era de la niñez, que son ejercicios para trabajar con los niños. Creamos un documento que se llama Principios, Enfoques y Mínimos para la implementación de un taller transmigral, que es el principio, cómo entendemos la transformación, qué entendemos por vulnerabilidad, qué entendemos por enfoque, cuáles serían nuestros enfoques, qué es acción sin daño, por qué es importante, y cuáles serían los mínimos para hacer un taller transmigral. Creamos 6, son 6 grandes prototipos, uno de escrituras dramáticas y teatrales, un taller de práctica teatral, un taller de mujeres migrantes, un taller de prácticas performativas, un taller de danzar y un taller de coches expresivos. Esos 6 talleres recogen los 26. Se mezclan, se bifurcan, se entrelazan y crean, digamos, una estructura, un modelo de estructura para hacer con personas migrantes. Y se crea de manera paralela a Transmigrar una evaluación. Este ha sido un pilar importantísimo en Transmigrar, que es cómo nosotros medimos la autopercepción de la transformación que tiene un participante en un taller. Se creó un cuestionario, se validó, ahorita está en el proceso de pilotaje que llaman, lo tienen que llenar tantas personas para que ese cuestionario nos diga a nosotros de manera cuantitativa, eso se convierte en números, que hay o que no hay transformación. Ese cuestionario se llama transformar. Consensuar esas preguntas fue el trabajo de 3 años. Pasamos de 69 preguntas a 15. Imagínense todos los artistas, porque hay que preguntarle a las personas. Entonces había el que decía, no, que transformó la mirada, no, que transformó el cuerpo, no, que ahora... Entonces, consensuar eso fue un proceso interesante. No es el ideal, las 15 preguntas ideales que quisiéramos para... No es, pero es la que consensuamos. Es en el que creemos y es el que estamos probando. Ahí hicimos que esa maleta sea de entendimiento. No es el enfoque de Transmigrar trabajar con niños, pero a casi todos los talleres llegan personas con niños, lo que es natural, están migrando, no tienen, están en tránsito muchas veces. Entonces creamos como una manera de acompañar a estos niños con mucho cuidado, por supuesto. Todo esto está disponible en la plataforma interna de Transmigrar. Ahorita se van a dar cuenta de que esto ya va para la sociedad, entonces eso hay que construir. Teniendo esto claro, decidimos hacer unos micro talleres, talleres más pequeños de 2, 3 sesiones, hay 5. Esos talleres son muy flexibles, pero son cortos porque hay una deserción importante en la población migrante, ¿cierto? No pueden quedarse ahí, no todas las personas pueden venir y pasar 2 meses en un taller, ¿cierto? Hay unos micro talleres. Entonces, con todo esto, nos fuimos, lo puedes pasar aquí, a la siguiente etapa,
¿Qué es la etapa en la que estamos ahora en Transmigrar? Que es la etapa de la coimplementación. Es decir, esos 6 talleres, prototipos, modelos, entre comillas, los vamos a coimplementar en los mismos 4 países. ¿Qué hace la Universidad de Antioquia? Eso, la coimplementación es como una prueba, es como son prototipos, hay que probarlos, ¿cierto? Hay que probarlos lo más fiel posible de la propuesta real para poder validar ese prototipo. Entonces, ¿qué hace la Universidad de Antioquia? Hicimos el de práctica teatral, lo hicimos en el Centro Cultural por nuestro enfoque de líderes sociales que se reconocen en esa experiencia de migración y desplazamiento. Lo hicimos en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho tiene el consultorio jurídico y atiende una cantidad de desplazados. Les dijimos, creen el grupo. Ellos crearon un grupo de 15 personas y fuimos a la Facultad de Derecho, hicimos el taller, probamos ese taller. Hicimos, bueno, este es el resultado, y el taller de práctica teatral propone una socialización final de un gesto escénico. No es un montaje, no es una obra de teatro, es lo que reconocemos como un gesto escénico. En unas condiciones de tiempo y de espacio, esto se comparte con un público. En el derecho crearon este que se llamaba Casita Mía, un lugar en cada camino, y en el Centro Cultural creamos uno que se llamaba Caminos del Incendio. 100% creado por los participantes dentro del taller. Y ahorita, la semana entrante, que era lo que te estaba diciendo, 28 y 29 de marzo, viernes y sábado, en el Centro Cultural, vamos a hacer uno de los micro talleres, que es las metáforas del viaje. Está en este momento en convocatoria. ¿Quién puede participar? Cualquier persona que se reconozca en la experiencia de líder comunitario, líder social, inmigración y desplazamiento. No es sino yo se los voy a mandar en el contacto que y se deben coimplementar. ¿Por qué es el protocolo, digamos, científico de Transmigrar? Es que no es otra vez la Universidad de Antioquia la que hizo los primeros talleres, sino que como ya es un prototipo, lo probamos entre distintas estructuras. Entonces viene Sara Torres, que viene de la Escuela Universitaria de Artes del TAI de Madrid, que estudió en Argentina, y Ana Milena, de la Universidad de Antioquia, y lo hacemos juntos. A ver qué pasa con ese punto. Y vamos a hacer, del 1 al 12 de abril, vamos a trabajar en juegos escénicos en Urabá. Ustedes saben que en Urabá hay una crisis de migración impresionante. Necoclí, Turbo, Barcelona, están constantemente una cantidad de gente en tránsito, pero hay líderes comunitarios y sociales que están haciendo cosas. Nosotros no vamos a trabajar con los 2000 que están pasando de Haití por Urabá, sino con los líderes, con 15 líderes sociales que están trabajando con estas personas. Entonces vamos para allá, vienen 6 personas de Transmigrar, en movilidad entrante de otras partes, vienen y con ellos vamos a ir a hacer el taller de juegos escénicos en la Corporación Cultural de Pamaleón Teatro. Es una casa en un barrio donde forman líderes comunitarios, artísticos y culturales. Vamos a probar ese taller de juegos escénicos. Nos vamos ahorita el 1 de abril, que empiezan solo, pero todo entonces. Listo. Esos talleres, cuando coimplementamos, los talleres se ajustan. ¿Por qué? Porque los artistas que les coimplementan, los trabajadores sociales o líderes comunitarios dicen, este ejercicio hay que tener cuidado. Por ejemplo, les cuento la experiencia particular. En el taller de práctica teatral hay una alerta muy fuerte sobre el contacto físico. En teatro, nosotros estamos acostumbrados a tocarnos, a retocarnos y a recontratocarnos. Cuando una persona, aparte de que ha vivido esa experiencia de la migración, desarrollo, desplazamiento, desconfianza, duda de su proyecto de vida, no es tan fácil que llegue otro a ponerle la mano encima. ¿Te acuerdas, Marina, cuando hicimos la obra de ustedes en salud pública? Cuando la
¿cómo se llama la que es de 5 botas? La técnico. Tere estaba contando su experiencia del desplazamiento a causa de su proceso que vivió de violencia forzada. A Tere solamente se le puede acercar el que la va a abrazar y con una benevolencia, ¿cierto? No es el mismo contacto que tenemos en los salones de teatro. Es una alerta importante la implementación del prototipo y eso lo cambiamos. Entonces, en el prototipo advertimos, propusimos eso como una manera que se debe ir construyendo en la confianza entre el grupo y no como una directriz del tallerista que dice, aquí se debe ganar, no, sino como poco a poco, cuando se va instalando la confianza, el propio grupo va determinando cómo va haciendo ese trabajo en contacto corporal. Para eso es la implementación de los prototipos, para ajustarlos. Entonces, ahorita en enero ajustamos el de práctica teatral. Se implementó acá con ustedes, se implementó en el Centro Cultural, se implementó. Llegaron todos los ajustes y lo ajustamos. Pero no basta con que eso se ajuste. Sigue la parte más importante de Transmigrar, que es la transmisión del conocimiento. Esto no se puede quedar en nosotros, sino que esto tiene que salir al mundo y hacerse en el mundo por ustedes, por los demás, por las corporaciones. Obvio, usted coge un taller prototipo, usted puede hacer lo que quiera, pero ahí le estamos diciendo, en este taller se transforma esto, usted lo puede evaluar así y así. Entonces, antes de contarles cómo vamos a hacer eso, les quiero dar esta referencia, Transmigrar en una página web, un sitio web, donde está todo lo que les estoy contando, todo lo que va pasando, y tienen una revista, la revista TMA, ya vamos en 6 números. La semana próxima se cierra la convocatoria de la número 7 y en diciembre la número 8. Sí. Creo que hasta 17 de abril, o sea, un mes más de convocatoria de la revista TMA 7. Transmigrar habrá producido esos 8 números. En esos 8 números hay artículos derivados de toda experiencia. Hay personas que cuentan su experiencia como observador, hay personas que hacen artículos teóricos, académicos, hay personas que hacen entrevistas a participantes. Con gracia, nosotros presentamos para esta, cogimos entrevistas de varios participantes y encontramos lugares comunes de ellos cuando hablan, tanto de la Facultad de Derecho como en el Centro Cultural, y los construimos como si hablaran entre ellos. Y gracias dramaturgas, entonces publicamos eso en la siguiente revista. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia ha producido para la revista Transmigrar 29 artículos científicos. Eso es un indicador del macroproyecto Transmigrar. Listo. Entonces nos estamos pensando en la transferencia de conocimiento. ¿Cómo vamos a entregar al mundo mundial la producción de Transmigrar? Tenemos 3 acciones que vamos a hacer. La primera es una escuela de verano en Madrid, ahorita en julio, para la que va Sebastián, que llegó ahorita. Van 21 personas de la Universidad de Antioquia van a esa escuela de verano a participar tanto en la formación en la escuela de verano, son como cursos, espacios de plenarias, espacios de discusión y cursos. Entonces, los que hemos estado en Transmigrar toda la vida, por decirlo así, vamos a transmitir a personas nuevas que llegan al proyecto cómo son esos prototipos, cómo se pueden hacer, qué encontramos, qué no encontramos. Esa escuela de verano será en julio, está abierta a todo, cualquier persona puede participar. Si yo me quiero inscribir, tiene un valor que es como 25 euros por taller, pero si yo no tengo dinero, pero yo quiero ir a Madrid a hacer esa escuela de verano, yo puedo escribir al TAI y hay becas dependiendo de la estructura de la que van. Yo estuve el otro día viendo
tiquetes cuando salen promociones. Uno tiene que ir más tiempo porque está en la investigación. Pero si uno quiere ir en promoción, había una promoción 15 días en Madrid. Hay tiquetes muy baratos. Si hay gente que quiere ir, puede ir a esa escuela de verano. Segunda acción, la publicación de un libro. Ese libro se llama La investigación creación aplicada, innovaciones del arte para los sectores sociales. Es un libro que tiene 4 partes, ya está en el proceso de revisión y evaluación para su publicación. Se va a presentar en julio, donde están todas las reflexiones ya teóricas, epistemológicas de cómo entender la investigación creación o la investigación aplicada, la metodología, mucho más, digamos, profundizando en el tema, y una plataforma web, que es lo que llaman en investigación Open Science, que es cuando usted hace investigación aplicada, pues el fin último es que la sociedad se apropie de ese conocimiento, ¿cierto? Así como el que inventó el teléfono, y hoy todos tenemos, ¿cierto? Es entregar, digamos, ese conocimiento. Es una mala verdad, pero no, soy la que lo entonces, en esa plataforma estamos trabajando. Ese ha sido un proceso impresionante. Es como traducir un idioma de investigación en el que ya nosotros nos entendemos. Work, no sé qué, objetivo de observación, este informe, esta fue la categoría de transformación, este fue el taller. Nosotros ya nos entendemos en eso muy bien, pero la gente no estuvo en eso. Y queremos que las personas apliquen estos talleres, que hagan ese transformar y esa evaluación. Entonces lo vamos a entregar a través de una plataforma web que estamos trabajando. Yo hice un video de cómo va. Llevamos 6 meses trabajando en ella. Voy a hacer un trabajo impresionante. Entonces ahí van a ver un poquito cómo va la plataforma. ¿Te das play? Sí, ahí va a pasar. No, no. Está bien, no. Pues usted en su vida normal va a entrar a esta plataforma y esto es lo que va a encontrar. Yo pues hice el video para mostrarles cómo va. Ese documento de puntos de partida es un documento científico que es de 70 páginas. Lo convertimos en 8. 8 páginas para que la gente tenga claro qué se hace antes, durante y después de un taller. ¿Cierto? Ahí va la plataforma, ya estamos trabajando en el taller de práctica teatral, ya está terminado. Entonces el diseñador nos pasa un montón de propuestas y nos rompimos varios y decimos esto sí, esto no. Ay, lo que queremos es que eso llegue a las personas, que cualquier persona va a estar en los 3 idiomas, inglés, francés y español, que cualquier persona pueda entrar y decir yo voy a hacer este taller con más personas. Esas son las 3 opciones de transferencia. No sé si tengo otra diapositiva, yo creo que ya. Ah, esos son hasta el momento los aportes que ha tenido este proyecto para la Universidad de Antioquia. Aprendizajes todos y todos los días y en todas las instancias, en todas las esferas, como yo les decía, en esa telaraña operativa, administrativa, desafíos todos, porque la migración y el desplazamiento es un fenómeno que no terminan, no han terminado, seguimos en ese, por desgracia,
Y ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Es la pregunta que tenemos ahora dentro de Transmigrar muy fuerte, de cómo esto se puede convertir en una réplica pues más adelante dentro de las instituciones, cómo crear más seminarios, tipo difusión de lo que hicimos, pero ya a partir como de los hallazgos, ¿cierto? Que los hallazgos en la investigación pues nos dan certezas para ir avanzando. Por mi parte, el aprendizaje más grande que yo he tenido es el trabajo con los participantes. O sea, encontrarme con ustedes para mí ha sido un regalo transformador, encontrarme con el grupo de migrantes venezolanos que hicieron el taller en el centro cultural fue una cosa que no olvidaremos jamás. O sea, ese ha sido humanamente una transformación impresionante. Hasta ahí les dejo cualquier pregunta que tengan. Hablando si algo nuevo. Como que yo veo todos, digo, que no la presentación que pienso que ya tenemos que profundizar en cada esas etapas, ¿sí? Pero para que no, sí, sí, Cualquier pregunta. Pero para transmitir a la playa es siempre es proceso. Ahorita es como los microtalleres son sesiones, una sesión, para ustedes un taller siempre un proceso de varias sesiones. Sí. ¿Y qué pensamos de los talleres, por ejemplo, que son los que dan que trabajan con el Estado, las diversidades sexuales, dando talleres que son a usar 2 horas para sensibilizar el gente? Es una, yo he aprendido con mi a generar unas estrategias de generar 2 horas para ir al ombligo, para ir al centro, movilizar una pregunta que provocar así sea algo, ¿no? Pero que piensan frente a todo el aprendizaje que tuvieron con los talleres, con los pilotos, o sea que, por ejemplo, el modelo son talleres de organizaciones, porque también tener esa idea de que se está muriendo de tener solo un encuentro, de vaya a cantar, que así funcionan muchas personas que recién buscan el arte, también tengo unos retos, pero increíble, esto también agradecer. Mira, el taller es un dispositivo, ¿cierto? Es un dispositivo de trabajar y de poner en diálogo esas afectaciones con esas posibilidades del arte, ¿cierto? Y con esa mirada de la transformación. En el proceso de modelización fue un cuestionamiento muy fuerte. O sea, ¿qué transformación queremos? O sea, Transmigrar quiere una transformación de fondo. Y eso implica un proceso. Y ahora te hago una importante reflexión que hicimos en ese momento. Ese deseo versus la ética de la transformación. O sea, claro, encontrarse 2 horas, eso creo que nos transformamos. Hay mucha gente que llega al taller y dice, no, es que ya hoy ya no voy como soy otra persona. En Toulouse había una mujer que era de Magreb y ella no hablaba ni francés ni español, no hablaba solamente árabe, pero ella decía, yo llegué así y me voy así. Ella solamente hacía ese gesto, ¿cierto? Y hacía siempre ese gesto de un encuentro. Pero, ¿qué transformación queremos? Porque estamos hablando de una afectación importante de la experiencia migratoria. O sea, no estamos, no es un taller de arte para explorar un poco o sensibilizarnos con un lenguaje. Es un taller donde el arte me atraviesa. Entonces, eso fue una conversación muy importante. Por eso hicimos esos como micro talleres. Los micro talleres son de 2 sesiones, 3 sesiones, pero el objetivo está muy claro. O sea, aquí vamos a transformar esto. Y en los talleres otros, no los mismos, sino los del proceso. ¿Cuántas sesiones tienen más o menos? Entre 8 y 10. Entre 8 y 10 sesiones. También hay que pensar que el público de los prototipos Transmigrar son los líderes.
artistas que presentan proyectos a una empresa, a una comunidad, a una beca o políticas públicas. Entonces ellos, la idea es que ellos defienden ese proceso, lo presentan. Por eso Transmigra, digamos, entrega el prototipo, entrega el documento de qué hay que hacer antes, durante y después, y entrega la evaluación. Usted puede presentar un proyecto diciendo, aquí, en este taller, se va a hacer esto, esta es la evaluación, que ya tiene una validación de que se transforma en un 98% de las personas que hacen este proceso. ¿Cierto? Ahí ya está todo un camino. Y también, la otra parte importante es que en relación con el arte y la cultura. O sea, no es la duración del proceso, sino la cantidad de elementos que están en el proceso. El taller no solamente es de 2 a 3, y el encuentro in vivo, in situ, que hay con estas personas. El taller tiene un antes. Por ejemplo, cada taller tiene un pretaller. El martes voy ahora a hacer un pretaller con los 15 líderes sociales de los que les hablé, que es ven, nos vamos a subir en esta patineta, vamos a hacer esto, ustedes se quieren subir a veces damos la investigación, luego tiene una identificación de unos riesgos. Aquí puede pasar esto, aquí puede pasar aquello, aquí puede pasar aquello, tiene un acompañamiento psicológico, y luego la mitigación suya como artista de esos riesgos. Por eso las devoluciones, venga, véanse lo que ustedes han hecho con nosotros. ¿Por qué son talleres de arte y no talleres de otra cosa? Porque al final del taller llega la dimensión estética, que es en la que todos los participantes resignifican. Es decir, a mí me pasó esto, para yo hacer este monólogo, para yo poderme parar aquí y hablar de este duelo que tengo cultural. Viene la experiencia estética, que es la que finalmente, y para que haya una experiencia estética necesitamos un proceso. Y que es un reto más activo que hace mucha gente. Tenemos que tener cuidado de no meternos en esa dinámica de todo el rato, porque es que así está el mundo. Entonces, todo el rato, que usted entra y hace un curso de carrera, Pues va bien. pues, absolutamente. Tengo una pregunta también. Partimos de que estos talleres en la Universidad de Antioquia se enfocaron para los líderes sociales. ¿Todos los 6 talleres que al final se prototiparon tienen ese enfoque o hay alguno que sea un poco más como para alguien que está en pleno proceso de migración, por ejemplo? Y que no necesariamente como que sea establecido en el territorio. Exacto, no, nuestra experiencia UDA, cuando nosotros dijimos vamos a hacer talleres para ser observados y encontramos en Urabá esa profunda relación entre vulnerabilidad, liderazgo, resiliencia, ¿cierto? Encontramos eso unido, dijimos, somos universidad. Vamos a formar las personas que pueden formar a su vez, que pueden luego replicar. Eso fue una decisión de la UDA. Y hay un perfil en eso. Pero al taller, por ejemplo, al centro cultural o a la escuela de derecho, llegaron personas que no son líderes, no se reconocen en el servicio del liderazgo. ¿Cierto? No, a mí me desplazaron, yo vine, yo no, ¿cierto? Finalmente uno se da cuenta que son unos berracos, pero no necesariamente hacen eso. Ahora, los prototipos no tienen ese enfoque poblacional, es a los migrantes o desplazados. O sea, la universidad lo hace con ese enfoque. Por ejemplo, en Toulouse hubo un taller que se hizo con una asociación que se llama Solidaridad. Y esa asociación atiende migrantes de paso. Personas que duermen en la calle, llegaron de Ucrania, durmieron en la calle 2 días y ellos siguen en su tránsito. Esas eran las personas que estaban en el taller. Que yo te digo que no hablaban francés. Eso era increíble, que la albanesa hablaba con el ucraniano. Sí, o sea. Y entonces esos talleres, al principio fue un experimento. ¿Van a volver? ¿No van a volver? Pero mira, exacto, ¿de qué continuidad estamos hablando ahí?
pero hay un hallazgo impresionante. Las personas venían porque eran cuidadas. Ellos no venían a hacer teatro. Ellos venían porque había acogida, porque había alimentos, porque había acompañamiento, porque había escucha de lo que estaban haciendo. Y el taller se convirtió en un espacio de humanidad, que jugábamos y hacíamos escenas e improvisábamos, sí, pero se convirtió en un espacio de trabajar como sobre la seguridad existencial de la persona que está en un proceso de tránsito tan fuerte, en un duelo tan fuerte. Y no pensábamos que fueran a querer presentar algo al final, y los que al principio dijeron, no, yo creo que yo no voy a poder venir porque a mí me toca buscar trabajo, yo no sé qué, no sé qué. El 80% se quedaron, y venían, pero muy fuerte por esa seguridad existencial, ¿cierto? Que es la que te protege como ser humano, la relación con otro ser humano que te puedes alimentar. Y ellos regresaban y ellos mismos decidieron hacer una presentación final de su obra, de crearon, ¿cierto? ¿Y qué haces tú como tallerista acompañante? Por eso hay un documento que te decía antes. ¿Qué tienes que hacer tú? Dos principios fundamentales, incluso antes de ser artista. Flexibilidad y adaptabilidad. Prepárese para lo que venga. Respiren y vuelva adelante. ¿Cierto? El prototipo le dice a usted, este es el ejercicio, por aquí es, pero usted con eso, si usted no lo puede hacer, no lo puede hacer. O si a usted le toca poner de sus ingredientes, no, pues yo soy bailarín, pues a usted le toca, pero usted tiene un camino. Eso las artes no lo habían hecho. Eso sí es muy innovador desde otra manera. Las artes no habían hecho. Darnos el camino y decirnos, haga usted. Entonces, no es un enfoque de los talleres. Pueden llegar, imagínate, tú, por ejemplo, fue así, de estas personas. Ana, ¿por qué no hablas un poquito sobre la estructura del dispositivo taller en Transmigrarts? Ok. En el proceso de modelización, cuando fuimos a modelizar, porque imagínense usted antes, es decir, vamos a hacer un prototipo. O sea, es verdad como, no se puede, ¿cierto? Imposible, dejamos de ser artistas. Pero yo siempre digo, Transmigrar tiene apellido. Y el apellido es vulnerabilidad. ¿Cierto? Nosotros estamos con personas en condiciones de vulnerabilidad. Y no es investigación de creación, es investigación de creación aplicada. Es decir, a un problema al que nosotros estamos apuntando, estamos intencionando la creación. ¿Cierto? Entonces, cuando fuimos a modelizar, que les digo yo que en esas 190 voces que se reconocían en los discursos, empezamos a reconocer una estructura que se repite en el dispositivo taller. Y era la acogida. El momento de acogida fundamental. El momento de llegada a un taller. ¿Por qué? Paradójicamente es la llegada. Es como usted es acogido y usted está, eso es lo que usted está haciendo con su vida, viajando de Tamandaquio a Tamandaquio. Entonces, es ese momento de la llegada. En todos los talleres, ese espacio no fue algo deliberado. Ah, no, mi taller se tiene que empezar por una acogida. Ninguna artista pensó en eso. Pero ese espacio empezó a tomar tiempo. Una hora y media. En Bogotá me contaban que es 1 hora y media de llegada a bailar. Empezaron a llegar todos con alimentos de sus países. Empezaron a llegar y ese era el momento del encuentro. Y en la modelización, eso empezó a subir, claro. Para trabajar usted con 40 y pico de artistas en el prototipo, usted tiene que partir del lugar común. Usted no puede partir de las diferencias, porque si no, nos quedamos peleando todo el tiempo allá en Toulouse. ¿Cuál es nuestro lugar común? Y el lugar común es ese espacio en el que, así yo no lo haga, yo lo puedo compartir. Entonces, el momento de acogida, fundamental. Entonces, ese momento de acogida se empezó a integrar en los talleres.
¿cierto? Es decir, bueno, van a traer comidas de sus, ¿con el qué? Entonces nos van a narrar sobre su cultura con esas comidas. El taller que era de narrativas, sobre eso. El taller que era de escritura, vamos a escribir sobre eso. El taller de improvisación, vamos a hablar de eso. Ese momento es fundamental. Eso queda prototipado. Es decir, un taller transmigrar tiene que tener ese momento para trabajar con personas migrantes, vulnerables, etcétera, etcétera. ¿Qué significaba eso? Por ejemplo, aquí, dispositivo aromático. Aquí nos tocó contratar un proveedor de aromáticas y tener un espacio para eso. Flexibilidad. Nosotros en arte estamos acostumbrados a que si usted no llega a la hora, calentó, lo sacamos de clase, hasta le decimos usted ya no puede hacer la clase. El tiempo se vuelve flexible. ¿Cierto? Llega una persona que viene de Venezuela o alguien albanés. El albanés era precioso, se llamaba Eduardo, venía de Albania, era policía. En Albania era policía. Entonces él llegaba como a ser el policía. Él decía, John Police, Police. Entonces se aprendió esa palabra, pero muy interesante. Entonces, el momento de apoyo. Luego, todas las artes, que fueran narrativas gráficas, que fuera teatro, que fuera prácticas performativas, el trabajo corporal, la disposición corporal para, sea porque yo me voy a abrir emocionalmente a la percepción sensible, sea tal vez, o sea simplemente porque me voy a conectar con las personas que están aquí. El trabajo corporal, el momento de disposición corporal, que es distinto al calentamiento. Hay momentos que hay talleres en los que hacían calentamiento ahí. No, es venga, este es tu cuerpo, estás aquí ahora y esto es lo que vamos a hacer. Ese es el segundo momento dentro de ese dispositivo. El tercer momento es el momento donde entran los lenguajes, el arte aplicado a trabajar la autobiografía, el testimonio, la experiencia de vida. Entonces, donde vamos a improvisar sobre el tema, donde vamos a performar acciones con objetos que nos recuerdan la migración y donde empieza a trabajar integrantemente el poder transformador del arte con los símbolos, con la metáfora y con todo lo que tiene que ver con las artes, toda la intuición, todo ese despertar, digamos, de esos lenguajes en la persona. Y el último era el punto del cierre. Así como hubo una movida y luego hubo un trabajo impresionante para poner el cuerpo allí en disposición para, y luego hay una apertura hacia la creatividad, eso hay que cerrar. Porque no solamente estamos abriendo al sujeto, sino que estamos abriendo el lenguaje. Estamos abriendo al sujeto, al objeto. Estamos en un proceso digamos, de intersección de muchas cosas, fuerzas, energías, eso hay que cerrar. Y en esos cierres, muchos eran muy rituales, con velas, con espacios de palabra. Entonces, en todos los prototipos hay un cierre con un espacio de palabra que se puede ritualizar. Y era el momento en que el participante se da cuenta de su propia transformación. Reflexiona, teoriza, es tan importante la investigación de creación, la dimensión reflexiva, en donde se mira a sí mismo, su proceso, y pues teorizar, argumentar, preguntar, compartir. En muchos momentos, por ejemplo, nos llegó a pasar que había narrativas gráficas de que dibujaban todo su viaje, ¿cierto? Por ejemplo, todo el paso por la frontera venezolana. Cuando llegaba el momento de verbalizar eso, no era capaz. Y en el cierre, con tanto a historia. En el momento de, venga, eso ya se acabó, vamos a hacer la distancia. Y otra persona decía, no, yo salí de Venezuela y eso activaba en todo el mundo la narrativa y todo el mundo empieza a hablar de eso. Entonces el cierre es muy importante. Por ejemplo, en un taller foto, usted
Ojalá pudiera hacer esos 4 momentos, por eso que 1 hora y media, 2 horas, yo para hacer todo eso. El cierre del centro cultural, y ustedes también salgan súper tarde de sociales. En los informes yo los di, es un espacio súper importante y es el momento también de aplicar la contención emocional, porque la contención emocional durante el arte aplicado no interfiere, porque ahí es el momento de gritar, es el momento de bailar, es el momento de jugar con ese dolor, porque está el arte ahí como protección. Pero cuando viene la reflexión, es muy importante el psicólogo. A nosotros, la psicóloga en la Facultad de Derecho, ellos querían continuar, por ejemplo, querían continuar presentando su puntaje. Y la psicóloga nos hizo un llamado y nos dijo, este grupo no puede venir. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden seguir abriendo esa herida. Y si la Universidad de Antioquia no se las va a cerrar, no pueden seguir. Ya nosotros tenemos que llamarlos y decirles que nosotros no los podemos poner en riesgo así hasta que debemos notar. Porque el dispositivo taller necesita como un espacio de protección y de cuidado, que finalmente la energética necesita cómo va a cuidar, cómo usted va a prevenir, anticipar, cuidar, y si se presenta el riesgo, cómo lo va a mitigar. Usted tiene que estar preparado para esas 4 funciones de trabajo. Ese es el dispositivo, ¿sí? Y así lo modelizamos, es decir, todo eso fue presente en todos los talleres por la dinámica, y ahora ya pues los lenguajes, entonces ya los que hacían juegos, los que hacían performance, ya se empezó. En esa que los talleres de alguna forma como que utilizan diferentes, digamos, como artes, pero como que todos van a lo mismo o son muy diferentes entre ellos. Son muy diferentes entre ellos. Así como en o sea, también del medio, como que los fines también. Fija, por ejemplo, si tú haces un taller con un grupo, con ese mismo grupo y haces otro taller, como que se llegaría a lo mismo, más o menos. No, tienen objetivos distintos en términos del lenguaje. En ese mismo ejercicio de la modelización, todos los talleres eran interdisciplinares. ¿A qué me refiero? En todos los talleres, por ejemplo, se hacen narrativas gráficas. Nosotros no podemos decir hoy en día que las narrativas gráficas solamente son de las artes plásticas. En las artes escénicas, usted cada cuanto hace cartografía. En las artes, en la música está cartografiada, ya está, ¿cierto? Nosotros ahorita, ya a estas alturas del mundo, nosotros no podemos decir que entre un arte y otra las fronteras son tan claras, ¿cierto? Son interdisciplinares. Pero en relación con el objetivo, porque el objetivo nos dice qué vamos a hacer con este taller, hacia esa dimensión estética de los que les hablaba ahorita. Ese momento final en que ellos ven su creación, en que ellos salen a la escena y dicen su texto, experiencia, monólogo, ese momento estético, en ese combate, ese momento tiene una fuerza impresionante, ¿cierto? Que es, por eso es el arte, ¿no? De ese impacto en la percepción del público y en el que hay una autorreflexión de que esto me pasó a mí por algo, hice algo con esto que me pasó y convertirlo en una obra de arte, por ejemplo. Entonces, en relación con el objetivo, son distintos. El taller de prácticas performativas, que lo hizo Agustín en Toulouse, Agustín hizo el prototipo en Toulouse con personas migrantes, cada día llega como a una instalación, tiene un objetivo por día, por sesión. Y el taller en su totalidad puede llegar a un momento de compartir, ¿cierto? ¿Cómo se dice eso? Artes plásticas, una socialización de la experiencia por las artes plásticas o performativas, ¿cierto? Cada taller tiene un objetivo en relación con ese lenguaje. ¿Son interdisciplinares? Sí, pero era muy importante ese objetivo. Porque tampoco podemos decir que estamos haciendo todo junto. No, porque la metodología y técnicas de los lenguajes son diferentes. No es lo mismo preparar el cuerpo para una improvisación de teatro que preparar el cuerpo para una acción performativa, ¿cierto? Entonces, ese momento es hacia ese objetivo.
Vale, claro que sí. Listo. Bien. Pues muchísimas gracias, Ana. Con mucho gusto. Para cuando se regresa, Salga que la para la en noviembre. hasta Sí. En noviembre se cierra todo ya el proyecto y ya salen todos. Pero por ejemplo, en la página web pueden entrar en cualquier momento. Ahí está todo el proceso. Los prototipos no están ahí, están como en la parte interna porque son prototipos. No podemos bajar el carro cuando todo lo están haciendo. Yo porque vivo en metáfora. Gracias.